Todavía puedo escuchar el sonido del ventilador esa noche, girando lento en el techo mientras el silencio llenaba la casa. Eran casi las 11 y yo estaba medio acostado en el sofá, viendo una película sin ponerle mucha atención. Camila, mi esposa, estaba al lado, con la cara iluminada por la pantalla de su celular. De pronto soltó una risita suave, de esas que uno suelta cuando alguien le manda algo gracioso. ¿Qué te dio risa? Le pregunté, curioso. Nada, amor, un meme del trabajo, respondió rápido, sin siquiera levantar la vista. Nada. Del trabajo. Palabras inocentes, pero en ese momento algo dentro de mí se tensó. Tal vez fue la manera en que giró el teléfono apenas me acerqué, o esa sonrisa que se desvaneció en un segundo. No sabría explicarlo, pero sentí una punzada en el pecho. Camila y yo llevábamos 7 años juntos, 3 de casados. Siempre pensé que teníamos una relación fuerte, madura. Habíamos sobrevivido a peleas tontas, a cuentas atrasadas, a mis errores. Pero ella tenía una costumbre que siempre me sacó de quicio, decidir por su cuenta qué era importante contar y qué no. Si algo no encajaba en su criterio, simplemente no lo decía. Y si yo le preguntaba, se cerraba. Como una puerta con candado. Después de aquella vez que me descubrió viendo porno, las cosas se enfriaron. Ella se sintió traicionada, dolida. Yo lo entendí, pedí perdón, intenté reparar el daño. Pero fue como si, desde entonces, hubiera un muro invisible entre nosotros. Empezó a hablar más del trabajo, a llenar los silencios con historias de oficina. Me contaba sobre sus compañeros, las bromas, los almuerzos, los proyectos. Era su manera de mantener una distancia segura. Ya hasta me sabía los nombres de todos: Laura, la chismosa; David, el que llegaba tarde; Carolina, la que organizaba los cumpleaños. Sentía que conocía a su oficina completa, hasta que una noche, entre bocados de arroz con pollo, soltó un nombre nuevo. Jonathan me dijo que ese Xbox está buenísimo para el regalo de tu hijo, comentó distraída. Me quedé quieto. ¿Quién es Jonathan? Pregunté. Ah, un compañero. Me estaba ayudando a buscar precios. Solo eso. Pero el nombre me quedó dando vueltas en la cabeza como una canción pegajosa. ¿Y desde cuándo hablas con él? Insistí. Desde hace rato, amor. No te había contado porque no me pareció importante. No me pareció importante. Esa frase me cayó como piedra al estómago. Porque si un tipo del trabajo sabe que estás comprando un regalo para mi hijo, eso ya no es solo trabajo. Camila, le dije serio, no quiero que tengas conversaciones personales con él. No me gusta. Ay, por favor, no empieces con tus celos. No es celos, es respeto. Ahí fue cuando empezó todo. Esa primera grieta que parece pequeña, pero con el tiempo se vuelve una pared entera cayéndose a pedazos. Durante las siguientes semanas, noté cosas que antes habría ignorado. Pequeños gestos. Como que cada vez que sonaba una notificación, volteaba el celular boca abajo. O que salía de la sala a atender una llamada rápida del trabajo. Y cuando le preguntaba quién era, respondía sin mirarme: nada, del trabajo, no te pongas paranoico. Yo no quería ser ese tipo de esposo que revisa el teléfono ni que desconfía de todo. Pero la duda ya estaba metida como astilla. Una noche, cansado de sentirme idiota, le hablé directo. Camila, no me siento cómodo con ese tipo. Si solo hablan por trabajo, todo bien. Pero fuera de eso, no quiero que tengan contacto. Ella soltó una risa incrédula. ¿Estás escuchándote? Pareces un controlador. Solo te pido respeto. No me da buena espina. No pasa nada. Es mi amigo. Discutimos más de 1 hora. Ella lloró, me gritó que no confiaba en ella, que mi problema era inseguridad. Yo intenté explicarle que no era eso, que lo que dolía era que ocultara cosas. Pero al final, como siempre, la conversación terminó sin solución. Dijo que lo dejaría de hacer, pero lo dijo con un tono tan vacío que supe que no iba a cumplirlo. 3 meses después, el tema volvió a salir solo. Era domingo, estábamos desayunando pan con queso y café. Ella comentó sin pensar. Jonathan me dijo que el nuevo FIFA está increíble. Me quedé mirándola. Jonathan. Repetí. Se congeló. Lo noté enseguida. Ah, sí, pero fue solo un mensaje, nada importante. Otra vez esa maldita frase. Nada importante.
Le recordé que me había prometido cortar contacto. Ella bajó la cabeza y, con un tono frío, soltó. No lo hice porque no estoy de acuerdo con tus límites. Esa oración me atravesó como cuchillo. No se trataba de si estaba de acuerdo o no. Era simple, me pidió respeto cuando se sintió traicionada, y yo lo cumplí. ¿Por qué conmigo no valía lo mismo? Esa noche salí a caminar sin rumbo. Era invierno, el viento helado me pegaba en la cara. Pasé frente a un parque vacío, las hojas secas rodando por el suelo. Pensaba en todo, en las veces que confié ciegamente, en cómo una persona puede volverse desconocida sin que te des cuenta. Me preguntaba si ella de verdad no entendía el daño, o si simplemente ya no le importaba. Volví tarde, sin ganas de hablar. Ella fingió dormir. Yo la miré en silencio, preguntándome cuándo se había apagado esa mirada que antes me hacía sentir en casa. Lo que vino después fue un ciclo sin fin. Promesas, mentiras, discusiones, silencios. Cada vez que decía ya no hablo con él, algo salía a la luz, un mensaje, una mención, un comentario fuera de lugar. Y cada vez, la misma excusa, solo somos amigos. Pero ya no era amistad. No cuando defendía a Jonathan con tanta pasión, como si me estuviera atacando a mí por desconfiar. Empecé a notar cómo se iluminaba cuando hablaba de él, la forma en que su voz cambiaba, más suave, más viva. No necesitaba verla abrazándolo para saber que estaba emocionalmente metida hasta el cuello. Yo, mientras tanto, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Medía el tiempo, revisaba relojes, calculaba cuánto tardaba en volver del trabajo. Me odiaba por eso, pero no podía apagar la desconfianza. Y lo peor es que ella lo usaba en mi contra. «Estás enfermo», me decía, «necesitas terapia». «No, lo que necesito es sinceridad», respondía. «Ya te dije que no pasa nada, deja de inventar». Gaslighting puro. Me hacía dudar de mí mismo. Me preguntaba si de verdad estaba exagerando, si tal vez era yo el problema. Hasta que un día decidí ponerlo en claro. Imprimí artículos sobre infidelidad emocional y gaslighting. Los dejé sobre la mesa antes de que llegara. Cuando entró, los vio y frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Solo léelo», le dije. Los leyó en silencio. Pasaron unos minutos largos. Luego me miró y dijo despacio. «Puede que me haya pasado un poco, pero nunca fue físico, te lo juro». Esa fue la primera vez que lo admitió, aunque lo minimizó como si no tuviera peso. Y ahí entendí que la traición no siempre necesita cuerpo. A veces duele más cuando es el alma la que se entrega a otro. Ella prometió cortar contacto, esta vez en serio. Empezó a ir al trabajo más callada, dejaba el celular en la mesa a propósito, como quien quiere demostrar inocencia. Pero yo ya no podía creer. Cada palabra suya me sonaba ensayada. Cada sonrisa, sospechosa. A veces la observaba mientras dormía y pensaba, ¿quién eres ahora? ¿La misma mujer que conocí? ¿O alguien nuevo que aprendió a mentir sin pestañear? La verdad es que ya no sabía si la que había cambiado era ella, o si simplemente yo había abierto los ojos. Porque el amor, cuando se contamina de desconfianza, ya no sabe igual. Es como comer tu plato favorito después de verlo caer al suelo, puede oler igual, puede verse igual, pero por dentro sabes que algo se arruinó para siempre. Y aunque duela admitirlo, creo que ese fue el día en que dejé de verla igual. Después de esa última confesión, el silencio se volvió parte del paisaje. Camila hacía su vida como si nada, trabajo, gimnasio, series. Yo, en cambio, caminaba sobre cristales todo el día. Cada conversación era una prueba. Cada sonrisa, una sospecha. Y aunque ella insistía en que ya había terminado con Jonathan, algo en su forma de actuar decía lo contrario. Dejó de contarme cosas. No me decía cómo le había ido en el trabajo, ni qué almorzó, ni con quién se sentó. Silencio total. Antes, al menos fingía normalidad, ahora, parecía vivir en un mundo al que yo ya no pertenecía. Una noche, mientras lavaba los platos, le pregunté. ¿Tú todavía piensas en él? Se giró despacio, con una toalla en la mano. No. Ya te dije que eso se acabó. Entonces, ¿por qué cada vez que suena tu celular te vas al cuarto? Porque estoy harta de que revises todo lo que hago, respondió sin mirarme. No contesté. No valía la pena discutir. Empecé a dormirme tarde, a quedarme viendo el techo pensando en lo estúpido que me sentía. A veces me daban ganas de revisar su teléfono, pero me detenía. No quería convertirme en el tipo que espía.
Quería poder confiar otra vez, pero no se puede obligar al corazón a hacerlo. Un día, mientras preparaba café, la vi salir al balcón con su celular. Susurraba algo. Me acerqué sin hacer ruido, y alcancé a oír que decía. Sí, sí, te entiendo, pero ya no puedo hablar mucho. El alma se me cayó a los pies. Cuando entró, fingí que no había escuchado. ¿Con quién hablabas? Pregunté con calma. Con mi mamá, dijo, demasiado rápido. Ah, sí. ¿Y desde cuándo tu mamá se llama Jonathan? El silencio fue brutal. Me miró con los ojos llenos de rabia, no de culpa. ¿Estás espiándome? Gritó. No tengo que hacerlo, Camila. Me basta con verte mentir. Esa noche dormimos en cuartos separados por primera vez. Yo en la sala, ella en el cuarto, con la puerta cerrada. Escuchaba el tic-tac del reloj y pensaba en cómo algo tan pequeño podía convertirse en un abismo. Me dolía el pecho. Sentía rabia, tristeza, y una resignación que no conocía. Lo peor era que todavía la amaba. Sí, después de todo eso, la seguía amando. Pero amar a alguien que te miente es como abrazar una sombra, nunca sabes si está ahí de verdad o solo lo imaginas. Pasaron las semanas y empezamos terapia de pareja. Ella fue la que lo propuso, lo cual me sorprendió. El terapeuta, un tipo calmado, con barba y voz de locutor de radio, nos pidió que habláramos sin interrumpirnos. Camila habló primero. Yo siento que él no me perdonó lo del pasado. Que vive esperando a que vuelva a fallar. Y luego me tocó a mí. Yo siento que ella nunca dejó de fallar. Que solo aprendió a esconderlo mejor. El terapeuta asintió y dijo algo que se me quedó grabado. La confianza no se repara con palabras, sino con coherencia en el tiempo. Salimos de ahí sin decirnos nada. El camino a casa fue un silencio largo, lleno de pensamientos no dichos. Al llegar, ella me abrazó. Hacía meses que no lo hacía. Me dijo al oído. No quiero perderte. Y yo, sin saber por qué, le creí un poco. Durante un tiempo las cosas parecieron mejorar. Dejó el celular en la mesa, me contaba más cosas, incluso se reía conmigo. Pero cuando uno ya ha vivido una traición, empieza a notar detalles mínimos. Una tarde, al ir a cargar su celular, vi que tenía un chat archivado. No lo abrí, pero el nombre aparecía claro, Jonathan. Sentí un golpe seco en el estómago. Me quedé quieto, con el celular en la mano, sin saber si llorar o gritar. Cuando la confronté, no lo negó. Solo le escribí para cerrar bien las cosas. Para que no quedaran malentendidos. Le dije que eso no era cerrar, era abrir otra vez la puerta que juró cerrar 1000 veces. Ella lloró, me pidió perdón, juró que era la última vez. Pero esa noche, mientras dormía, me di cuenta de que ya no me importaba si mentía o no. Me importaba que ya no sentía paz. Y cuando se pierde la paz, se pierde todo. Al día siguiente me quedé en el trabajo hasta tarde, solo para no volver a casa. Caminé por la ciudad, mirando las luces de los autos reflejadas en el pavimento mojado. Pensaba en la primera vez que la vi, en cómo me hacía reír, en cómo juré que ella sería mi lugar seguro. Y ahora, mi lugar seguro era el silencio de una calle vacía. A veces el amor se acaba sin gritos, sin portazos. Solo con cansancio. Con ese peso de saber que ya lo diste todo y nada cambió. Un mes después de ese último golpe, ella me propuso un viaje. Podríamos ir a la playa, solo tú y yo, empezar de cero. Acepté, más por inercia que por ilusión. El primer día fue tranquilo. Caminamos por la arena, hablamos de tonterías, comimos ceviche bajo una sombrilla azul. Por momentos sentí que era posible volver. Pero en la noche, mientras ella dormía, vi su celular vibrar en la mesa del hotel. Un mensaje, ojalá pudieras contarme cómo te fue en el viaje. Jonathan. No lo abrí. No respondí. Solo lo apagué y me fui al balcón. El sonido del mar era lo único que me mantenía cuerdo. Me quedé ahí horas, mirando las olas golpear las rocas, pensando en cuántas veces había intentado salvar algo que claramente ya estaba muerto. Cuando amaneció, ella me abrazó por detrás y me dijo: Gracias por darme otra oportunidad. Yo asentí, pero dentro de mí ya no quedaba nada. Al regresar del viaje, empecé a dormir menos, a comer sin hambre. Mi familia notó que algo andaba mal. Mi hermana me dijo una noche: Si tienes que forzarte para confiar, ya no es amor, es miedo. Y esa frase me partió en dos.
Una tarde, en medio del tráfico, tuve un pensamiento que me asustó, ¿y si solo puedo sanar sintiendo lo mismo por otra persona? No por venganza, sino para recordar cómo se siente ser querido de verdad. Pero enseguida sentí culpa. Porque eso me haría igual a ella. Empecé a escribir todo lo que sentía. Llené un cuaderno entero con pensamientos, recuerdos, frases. En una de las páginas puse: no se puede construir un futuro con alguien que te miente sobre el pasado. Con el tiempo entendí que perdonar no siempre significa quedarse. Que a veces el perdón es la puerta que se cierra para poder respirar sin dolor. Camila sigue diciendo que cambió, que aprendió. Tal vez sí. Tal vez ya no habla con él. Pero lo cierto es que yo ya no soy el mismo. Algo en mí se rompió y no hay terapia ni promesa que lo repare. Cuando la miro, todavía hay cariño, pero es un cariño triste, como cuando ves una foto vieja y sabes que no puedes volver a ese momento. Y aunque me duele admitirlo, creo que mi historia con ella terminó el día que dejó de decirme la verdad. Todo lo que vino después fue solo la lenta despedida de lo que fuimos. A veces me preguntan si la extraño. Sí, la extraño. Pero más que a ella, extraño al hombre que yo era antes de todo esto, el que confiaba, el que se reía sin miedo, el que creía que el amor bastaba. Hoy solo me queda la lección. Cuando alguien te dice que no es importante, pon atención. Porque las cosas que destruyen una relación casi nunca llegan con ruido. Llegan calladas, disfrazadas de nada. Y cuando te das cuenta, ya lo perdiste todo.